Muy buenos días, queridas familias, queridos amigos. Bienvenidos a esta celebración del domingo 31 del tiempo durante el año que transmitimos desde la capilla del Obispado de la ciudad de Río Gallegos. Jesús acompaña el camino sinodal de la Iglesia, nos quiere mostrar el amor de su Padre y nos invita a su Eucaristía. Está en medio nuestro, siempre buscándonos, llamándonos a vivir en comunión con Él y con los hermanos. Unidos en el canto, iniciemos con alegría esta celebración. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo. Mi Señor me ha dado palabra de discípulo para que pueda decir una palabra de aliento, para que pueda decir una palabra de aliento al que está desconsolado, para que pueda decir una palabra de consolación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, el Dios de la vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Concelebramos esta misa con el obispo auxiliar, con el padre Fabián González Balsa, porque de alguna manera queremos llegar a todos y sabemos que con los medios de comunicación, con las redes sociales, tenemos la oportunidad de llegar muchas veces a distintas localidades y a muchas familias que de otro modo nos sería imposible, así que con mucha alegría compartiremos esta misa todos juntos. Vamos a presentar al Señor nuestro corazón arrepentido. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Con alegría alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios
que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra llega a nuestros oídos. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, quiere alojarse en nuestros corazones para cambiarnos la vida. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y aparta los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que se caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos,
Rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así, el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor está con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo la posibilidad de este Dios que es toda misericordia, que nos da a cada uno de nosotros para poder dejar que este Dios de la misericordia, este Dios bondadoso, este Dios que es bueno con todos, también nos cure, también nos sane. Y de eso se trata esta historia que Jesús, a través del Evangelio de Lucas, nos cuenta en este día. Un hombre rico, jefe de los publicanos, estaba inquieto porque se ve que la vida no le terminaba de llenar ese corazón. Seguramente muchas dificultades, muchos problemas, seguramente mucha corrupción, pero a pesar de todo eso, un corazón inquieto, y la fe de él, como dice Jesús, un hijo de Abraham, la fe de él lo llevaba a encontrarse, a buscar a Jesús. Petizo, diríamos nosotros, sabe que iba a pasar por ese lugar y utiliza un árbol, un sicómoro,
para poder verlo. Y a Jesús nada se le escapa. Jesús está hambriento de corazones necesitados, corazones pecadores necesitados de su amor y de su perdón. Por eso lo mira, y en esa mirada que se entrecruzan lo invita a ese encuentro definitivo, su casa, su corazón. Por eso cuando no hay encuentro verdadero con el Señor, cuando no hay un pecador necesitado de la misericordia de Dios, siempre aparece la murmuración. Y eso es muy triste, porque aparece el reclamo de aquellos que no se animan a abrir el corazón, de aquellos que no se animan a reconocer: necesito de Jesús. Por eso en ese encuentro con Zaqueo es todo maravilloso, toda bendición, toda misericordia, todo perdón. En esta casa ha llegado la salvación. Y Zaqueo avanza un poco más, no solo quería encontrarse con el Señor, sino ese encuentro lo lleva a reparar. Si he perjudicado a alguien, lo voy a reparar. Por eso comenzaba diciendo: qué hermosas estas lecturas, qué lindo esta posibilidad de la invitación del Señor de mover estos corazones, nuestros corazones, a este encuentro, encontrarnos con Él, reparar y hacer de la vida una vida mejor. Vamos a pedirle a Zaqueo, este personaje de esta historia, que nos anime a cada uno de nosotros a dar este gran paso amoroso, paso de encuentro con el Señor, paso de encuentro con el perdón de Él. Le damos gracias, agradezco también esta posibilidad de rezar junto a cada uno de ustedes. Damos gracias que el Señor nunca nos suelta. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dispuestos a dar este paso de encuentro con la misericordia de Dios, le presentamos al Señor nuestras intenciones. Y a cada una de ellas decimos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Papa Francisco, para que siga guiando con sabiduría a la Iglesia, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros pastores, para que cuiden sus comunidades con auténtica caridad pastoral, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros líderes políticos, para que busquen siempre el bien común de nuestra patria, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que sufren, los que están solos, por los que esperan ser visibles, para que reciban una palabra o un gesto que les permita encontrarse con Jesús, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que a ejemplo de la generosidad de Zaqueo nos inspire a ayudar a los más necesitados. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Demos comienzo a la liturgia de la Eucaristía y lo hacemos cantando. En este día
misericordia me ofrezco, Señor, y pongo en tus manos mi ofrenda de amor. Todo lo que tengo y lo que soy, te lo consagro. Toda mi alegría te ofrezco, Señor, toda mi tristeza te entrego, mi Dios, que esta sea mi ofrenda ante tu altar, mi vida. Quiero ser ofrenda para ti, una ofrenda digna ante tu altar, consagrar mi vida entre tus manos y servir a los demás. Quiero ser ofrenda para ti, una ofrenda digna ante tu altar, consagrar mi vida entre tus manos y servir a los demás. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre misericordioso, Dios todopoderoso y eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte en ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están cielo y tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro querido Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Jorge, conmigo, indigno servidor tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, con San José y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos presentamos una vez más con confianza delante de Dios como Zaqueo y le decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor, presente en la Eucaristía, nos invita y espera con los brazos abiertos. Vayamos a su encuentro. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Oremos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a recibir la bendición. Previamente vamos a leer y a rezar la oración del sínodo. Este proceso que vamos caminando, hemos terminado la primera etapa del sínodo que muchas comunidades han acompañado, y entonces preparándonos para la segunda etapa vamos a ir recibiendo directivas, si Dios quiere, como para poder orientarnos. Bueno, nos seguimos preparando y al mismo tiempo caminamos juntos. Ese es el modo de ser iglesia, ese es el modo que nos propone Francisco, así que rezamos juntos ahora la oración. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha.
Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Vamos entonces a recibir la bendición de Dios que vamos a dar junto con nuestro obispo auxiliar, con el padre Fabián. A cada invocación vamos a responder amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen domingo, muy buen almuerzo y muchísimas gracias a todos. Mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar. Eres tú, María, mi madre, majestuosa sin igual. Me miras y me amas. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. No estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón. No estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás. María, gracias por tu amor. María, gracias por tu amor.